Hola, yo soy la profe Diana. En este video vamos a estar viendo los factores que alteran el equilibrio. Y vamos a empezar enunciando en forma general el principio de Le Chatelier, que dice que si un sistema que se encuentra en equilibrio se ve alterado por un factor externo, este sistema tratará de desplazarse a modo de restablecer su equilibrio. Bueno, entonces, dicho de otra manera, cuando un sistema está siendo estresado o alterado por un factor externo al sistema, dicho sistema va a tratar de paliar ese efecto, tratando de establecer de vuelta ese equilibrio que tenía originalmente. Bien, entonces hay tres factores principales que alteran el equilibrio y son la concentración, la presión y la temperatura. La presión está relacionada también con el volumen. Bien, entonces iniciando con la concentración, vamos a tener nuestro sistema de ecuaciones químicas en el que el miembro que está a la izquierda, como sabemos, son los reactivos y los que están a la derecha son los productos. Entonces, si yo voy a aumentar la concentración de reactivos, es decir, que yo aumente A o la cantidad de B, al aumentar la concentración estoy logrando esto mediante que aumento la cantidad de sustancia, debido a que la concentración en líneas generales es una masa sobre un volumen. En este caso, si vamos a hablar de la normalidad, era número de moles sobre un volumen. Entonces, si yo estoy aumentando la cantidad de materia, también estoy aumentando la concentración. Entonces, si yo aumento la cantidad de reactivo, sea A o sea B, estoy aumentando la cantidad de materia en el miembro de los reactivos. Y a la vez, en la parte de los productos tengo menor cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El equilibrio siempre va a tender a irse o a desplazarse hacia donde haga falta. Si yo ahora estoy añadiendo reactivo, va a hacer falta en la parte de los productos. Entonces, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. También podemos decir que favorece la reacción directa, que sería este sentido. También, dicho de otra forma, podemos decir que favorece la formación de producto, que es donde se encuentran estos productos, en la derecha. Bien, si ahora en vez de agregar reactivo, yo le voy a disminuir la concentración de reactivo, disminuyo la cantidad de A o la cantidad de B, entonces el equilibrio va a tender a irse hacia donde haga falta. Si yo estoy extrayendo reactivo, en ese mismo lado me va a hacer falta la materia. Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia donde yo estoy quitando, hacia la izquierda. También podemos decir, de otra manera, favorece la reacción inversa, que sería apuntando a la izquierda una flechita hacia el miembro de los reactivos. También podemos decir que favorece la formación, valga la redundancia, de reactivos que se encuentran en el lado izquierdo. Bien, el mismo concepto aplicamos para todo lo que sea concentración. Si yo en vez de añadir o disminuir la cantidad de reactivo, ahora aumento la cantidad de producto, o sea, estoy aumentando de este lado de la derecha la materia y la concentración, entonces tengo mayor cantidad en el lado de los productos. El equilibrio se va a ir hacia donde haga falta, o sea, a la izquierda, en el lado de los reactivos.
También podemos decir que favorece la reacción inversa. Y favorece la formación de reactivos. Favorece la formación de A o de B. Si por el contrario yo disminuyo la concentración de los productos, es decir, yo extraigo C o D en el miembro de los productos, estoy disminuyendo la cantidad de materia de ese lado o de sustancia de ese lado. Entonces, mi equilibrio siempre va a ir hacia donde haga falta o hacia donde haya menor cantidad en cuanto a la concentración. Entonces, si disminuyo productos, tengo menor cantidad de productos, el equilibrio se va a quedar en el lado de los productos. Entonces, hacia la derecha, donde están los productos. Va a favorecer la reacción en sentido directo o la reacción directa y la formación de productos. Y aquí tenemos un ejemplo para entender mejor con sustancias y compuestos en una reacción. Dice, predecir la dirección de equilibrio para el siguiente sistema. Tengo hidrógeno más cloro, 2 ácido clorhídrico. Entonces, me pregunta en qué dirección va a desplazarse el equilibrio si yo estoy alterando estos factores de la concentración. Si aumento la concentración de hidrógeno, estoy teniendo mayor cantidad de energía, de materia en el miembro de los reactivos. Tengo mayor cantidad de sustancia de este lado, a la izquierda. El equilibrio va a ir hacia donde haga falta, entonces a la derecha. Si yo disminuyo la cantidad de cloro o la concentración de cloro, estoy extrayendo del lado izquierdo la sustancia. Entonces me queda menor cantidad de ese mismo lado. El equilibrio va a ir a la izquierda. Si yo aumento la concentración de ácido clorhídrico, estoy aumentando la cantidad de producto hacia el lado derecho, entonces ahí tengo mayor cantidad. El equilibrio va a ir hacia donde haga falta, entonces a la izquierda. También podemos decir, ¿verdad?, que favorece la formación de los reactivos. Y los reactivos en este caso son de hidrógeno y cloro. Lo mismo para estos. Podemos expresarlo de otra manera también. Bien, entonces el siguiente factor es la presión, que va relacionado directamente con el volumen. Bueno, si nos acordamos del diagrama de presión-volumen para temperatura constante, voy a tener que la presión, a medida que si yo tengo una presión inicial y me voy a una presión final con un volumen inicial y un volumen final, si la presión va aumentando, el volumen va disminuyendo y viceversa. Si tenemos una presión mayor y vamos bajando de presión, el volumen va a aumentar. Entonces, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si aumenta P, si aumenta la presión, disminuye el volumen. Si disminuye la presión, aumenta el volumen. Entonces, el equilibrio, ¿qué condición va a tener en ese caso? Si aumenta la presión, como ya dijimos, disminuye el volumen.
la dirección del desplazamiento del equilibrio será hacia donde haya menor volumen. Es decir, donde hay menor cantidad total de moles de gases. Y por el contrario, si yo disminuyo la presión, aumenta el volumen, la dirección del desplazamiento del equilibrio será hacia donde aumente el volumen. O sea, donde haya mayor cantidad de moles de gases. Y vamos a ver unas cuantas consideraciones y luego el ejemplo. Consideraciones más importantes son que si no hay un cambio en la cantidad total de moles de gas, es decir, si yo no tengo un lado donde tenga mayor o menor cantidad de moles de gas, no voy a tener un cambio significativo en cuanto al equilibrio, es decir, la presión no va a alterar ese equilibrio cuando tengo misma cantidad de moles gaseosos tanto en reactivos como en productos. Segunda consideración es que la presión afecta mayormente a los gases, no así a los sólidos o líquidos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Me dice, dadas las siguientes reacciones, predecir la dirección del equilibrio. Tengo nitrógeno más hidrógeno, me da amoníaco. Lo primero que tenemos que ver es si está balanceada la ecuación. En esta ecuación no están balanceados los coeficientes, no están correctos. Entonces vamos a balancear. Acá tengo 2 de nitrógeno, 2 por 3, 6 de hidrógeno. Le coloco un 3 acá y ya quedó balanceada mi ecuación. Entonces, voy a verificar qué es lo que me está pidiendo. Si aumenta la presión, ya sabemos que va a disminuir el volumen. El equilibrio va a ir hacia donde haya menor volumen o menor cantidad de moles de gases. Acá en este lado tengo un mol de nitrógeno, es un mol de gas, y acá tengo 3 moles de gas. En total, entonces estoy teniendo 4 moles de gas en el miembro de los reactivos. En el miembro de los productos estoy teniendo 2 moles de gas. Entonces, si aumenta la presión, disminuye el volumen, el equilibrio va a hacer lo que le diga que haga el volumen. Si va a hacer lo que diga que haga el volumen, entonces, si el volumen disminuye, el equilibrio va a ir hacia donde haya menor volumen y por lo tanto donde haya menor cantidad de moles. Entonces va a ir a la derecha. En este caso. Si disminuye la presión, aumenta el volumen, el equilibrio va a obedecer a lo que diga el volumen. Entonces va a ir hacia donde haya mayor volumen, que es a la izquierda. Para el siguiente ejemplo tengo hidrógeno más cloro con me da ácido clorhídrico. De vuelta verifico si está balanceado. No está balanceado, entonces coloco un 2 acá. 2 de hidrógeno, 2 de cloro. Y sumo la cantidad de moles de gases que tengo en cada miembro. Acá tengo un mol de gas. Acá tengo 2 moles de gas. En total para este lado tengo 2 moles de gas. Bien, entonces si aumento la presión, disminuye el volumen. El equilibrio tiene que obedecer a lo que haga el volumen. Tiene que ir a donde haya menor cantidad de moles de gases. En este caso no hay un lugar donde tenga menor cantidad de moles de gases porque tengo misma cantidad de moles tanto en reactivos como en productos. Entonces, este es un caso en el que la presión no va a alterar el equilibrio, tanto si aumenta como si disminuye.
Entonces decimos así tal cual, la presión no altera el equilibrio. Para el siguiente ejemplo, tengo cesio más oxígeno carbono más oxígeno me da 2 veces anhídrido carbonoso. Entonces, acá sí está balanceada la reacción, 2 de carbono, oxígeno 2 y oxígeno también 2. En este caso me da un compuesto sólido. Acá tengo un gaseoso y acá tengo todo gaseoso. Entonces voy a sumar, voy a ver cuántos compuestos gaseosos tengo de cada lado. Acá entonces tengo, para el miembro de los reactivos, 1 mol de gas, que es por este oxígeno que me está sumando como mol de gas. Este no me suma como mol de gas porque es un sólido. Entonces, acá de este lado voy a tener 2 moles de gas. Y ya puedo hacer mi análisis. Si aumenta la presión, disminuye el volumen, el equilibrio va a ir hacia donde haya menor volumen, es decir, a la izquierda. Si disminuye la presión, aumenta el volumen, el equilibrio va a ir hacia donde haya mayor volumen, entonces a la derecha. Donde tengo 2 moles de gas. Bien, ese sería el factor de presión. Ahora vamos a ver otro factor que es la de la temperatura. Y tenemos que considerar si la reacción es exotérmica o si la reacción es endotérmica. Si la reacción es exotérmica, implica una liberación de calor y una diferencia de entalpía negativa, que es un valor que suele dar de dato. Y dependiendo de este signo también podemos ver si es exotérmica o endotérmica. Entonces, si libera un calor Q, voy a tener ese calor en el miembro de los productos. Y para saber su dependencia de este calor con la temperatura, voy a acordarme de la fórmula de calor, que es masa por calor específico por variación de la temperatura. Entonces, acá podemos ver que el calor y la temperatura son directamente proporcionales, es decir que si yo aumento la temperatura, también aumenta la cantidad de calor y viceversa. Si disminuimos la temperatura, también va a disminuir la cantidad de calor. Entonces, en este caso yo voy a considerar este calor como si fuera un reactivo más de la ecuación, como si fuera un compuesto de la ecuación. Y vamos a tratarle como si estuviéramos considerando que es un cambio de concentración también. Entonces, si yo aumento la temperatura, voy a tener mayor cantidad de calor. Si tengo mayor cantidad de calor, voy a tener mayor energía en el lado de los productos. El equilibrio siempre va a ir hacia donde haga falta. ¿Dónde hace falta? Ahora va a hacer falta en el miembro de los reactivos. Entonces el equilibrio irá a la izquierda. Podemos poner también todos los otros conceptos análogos que implicaban que el equilibrio iba a la izquierda, ¿verdad? Que favorece la formación de reactivos, favorece la reacción en sentido inverso. Bien, si por el contrario disminuimos la temperatura, también va a disminuir el calor. Voy a tener menor energía en el lado de los productos. Entonces, para paliar ese efecto, el equilibrio va a ir hacia donde haga falta. De vuelta va a quedar en los productos, que es en la derecha. O favorece la formación de productos o favorece la reacción directa. Bien,
Siguiente caso es la reacción, si la reacción es endotérmica. Entonces podemos decir que absorbe calor Q y su delta H, su variación de entalpía, es positiva. Entonces, si absorbe calor, este calor Q va a estar en los reactivos ahora, a diferencia de las reacciones exotérmicas. Entonces, la misma cosa. Si aumenta la temperatura, aumenta el calor, tengo mayor energía en el lado de los reactivos y menor energía en el lado de los productos. Entonces, el equilibrio siempre va a ir hacia donde haga falta. El equilibrio va a ir hacia donde haya menor energía, en este caso en los productos, a la derecha. O a la formación de productos o a la formación de B, o favorece la reacción directa. Si disminuye la temperatura, disminuye el calor, entonces tengo menor cantidad de energía en el miembro de los reactivos, el equilibrio va a ir hacia donde haga falta, en donde tenga menor energía, entonces va a quedar en el miembro de los reactivos, a la izquierda. Bien, entonces ahí termina nuestro resumen de los factores que alteran el equilibrio. Y acá tengo un último ejemplo de temperatura, ¿verdad? Que me pide. ¿Cuál sería el efecto del aumento de temperatura sobre los sistemas siguientes? Entonces acá me está preguntando sobre específicamente aumento de temperatura. Y para ver el efecto de la temperatura tenemos que saber si es exotérmica o endotérmica la reacción. Necesariamente tenemos que saber esa información. ¿Cómo podemos saber? Y a veces nos puede dar el calor ya del lado donde debe pertenecer, si es exotérmica o endotérmica, o a veces nos va a dar también, como en este caso, la entalpía, la variación de entalpía con su signo. Entonces, si el signo es negativo, la reacción es exotérmica. Como estaba acá. La reacción es exotérmica. Entonces, un aumento de temperatura va a provocar un aumento del calor. Este calor se va a encontrar en el miembro de los productos porque libera calor. Entonces, si aumenta T, aumenta Q, aumenta la energía en los productos, el equilibrio va a ir hacia donde haga falta, o sea, a la izquierda. Y para el siguiente caso, me da un delta H, una variación de entalpía positiva, en el que decimos que la reacción es endotérmica y por lo tanto el calor Q absorbido va a estar en el miembro de los reactivos y si aumentamos la temperatura aumenta el calor, por lo tanto voy a tener mayor cantidad de energía en los reactivos y el equilibrio va a ir hacia donde haga falta, o sea, en los productos. Entonces mi equilibrio va a ir a la derecha. Y así concluimos este ejercicio de factores que alteran el equilibrio.